9 de la mañana con 7 minutos, 9 con 7, ahí estábamos viendo calle Bories. Espéreme, quiero decirle que a esta hora en la ciudad de Punta Arenas hay tan solo 1 grado de temperatura, cielos están capotados, están nublados y esperamos precipitaciones durante el transcurso de la mañana y de la tarde, hasta el momento de precipitaciones de lluvia, ¿no? Pero vamos a ver, igual están pronosticados agua, nieve y nieve en algunos sectores. 1 grado en Punta Arenas, 1 grado en Puerto Natales, -1 en Torres del Paine, 1 grado en Porvenir, -1 en Puerto Williams. Así está la temperatura en la región de Magallanes y Antártica chilena. Saludos para Sydney, por allá está Lucero mirándonos a esta hora de la mañana. Bueno, para mucha gente que está enganchada a esta hora, tenemos el primer café político de esta semana. Partimos los lunes a esta hora, a las 9 de la mañana. En estos momentos 9:08, don Rodolfo Saldivia, abogado, analista, que nos acompaña durante todos los lunes, a partir de la semana pasada, para analizar, para hablar de política, cómo se ha comportado también toda la actualidad y la coyuntura. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Muy bien, gracias, Mauricio, por la invitación nuevamente. Gracias a ti por acompañarnos. Me pillaste tomando café, casi me quemo. Vamos a partir con los profesores, vamos a partir qué ha sucedido en algunas ciudades. Se ha notado más que en otras, pero en rigor, siendo que parece que hubo un acercamiento medio extraoficial el día viernes entre componentes del gobierno y del magisterio, la verdad es que no se ha avanzado mucho. Y a nivel local también ha preocupado. Llamó a la preocupación una especie de manejo que se trató de hacer a principios de la semana pasada, junto cuando conversábamos nosotros, pero después esto se fue, por decirlo de alguna manera, desenmascarando. Uno se fue dando cuenta de inasistencias, de que en realidad sí el paro estaba afectando de una u otra manera a la comuna, por lo menos lo afectó entre lunes y miércoles a más tardar. Esto sigue siendo indefinido, esto continúa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizamos, Rodolfo? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es poner, digamos, en contexto antes de ir como a la parte más de la actualidad, digamos, qué es lo que se está discutiendo aquí. Ya, los profesores en realidad, dentro del petitorio que hicieron, no están pidiendo, o al menos eso es lo que ha salido, digamos, en sus declaraciones, aumentos de sueldo. ¿Ya? Eso para que la gente lo tenga claro. Lo que están pidiendo es una serie de medidas, digamos, que se vienen arrastrando incluso desde el año 2000 en adelante, porque principalmente lo que se dedicó a hacer el Estado fue crecer en infraestructura. Recordemos que cuando asumió el gobierno, digamos, Elwin en su momento, Chile tenía unas tasas de pobreza altísimas, ¿ya? Entonces, lo que se trató de hacer en su primer momento fue crear la infraestructura necesaria para, obviamente, tener la capacidad de impartir educación, digamos, y los alumnos fueran a colegios que tuvieran las condiciones para que ellos pudieran estar ahí. Bueno, se crearon esas condiciones, luego vino la jornada escolar completa para que los papás pudieran trabajar, digamos, y dejarlos gran parte del tiempo en el colegio, pero lo que se fue cuidando fue una serie de medidas respecto al aula, ¿ya? Los profesores persistentemente han tratado de establecer medidas o diálogos con los diferentes gobiernos para tratar de avanzar en realmente lo que es importante, que es de fondo la educación dentro del aula, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, todo esto se enmarca también en contexto de la eliminación del ramo o la asignatura de Historia y Geografía y también de Arte, digamos. Así que, digamos, se elimina, digamos, en cierta medida semánticamente porque se hace en fondo optativo, sí. Algo así que más o menos una idea de lo que viene en los colegios norteamericanos, de que el alumno ya en segundo medio pueda en fondo empezar a escoger ciertos ramos, darle flexibilidad en la malla. Ahí hay varias preguntas. Uno podría preguntar, digamos, si es que un alumno en segundo medio tiene claro incluso qué es lo que quiere profundizar o que no, digamos, y si le va a ser relevante en su vida. Y eso se enmarca, y discúlpame pero un poquito, pero quiero tratar el tema más de fondo, principalmente en varios aspectos. Uno, respecto a la desigualdad que existe en Chile. En fondo, digamos, cuando gran parte de los alumnos no salen de cuarto medio siendo, digamos, lo que denominan algunos especialistas como analfabetos funcionales, es decir, saben juntar las letras pero no entienden lo que leen, y eso pasa constantemente. Eso es un problema grave, ¿ya? Y eso, bueno, se trata de corregir tratando de fortalecer ramos como asignaturas como lenguaje y comunicación y también matemática, ¿ya? Ahora, lo que se trata es, digamos, de establecer también en este sentido es
tener una concepción de la enseñanza centrada netamente en un estudiante como factor productivo en cierta medida. ¿Y por qué lo señalo así tan fuertemente? Porque si uno trata de rastrear los orígenes de la educación, lo que importaba en su momento no era predecir, en este caso, o tener una capacidad de lograr, por ejemplo, ser capaz, por ejemplo, hacer operaciones matemáticas complejas, sino que solamente un afán de conocer, de desarrollarse espiritual y digamos, reflexivamente. ¿Ya? Y en ese sentido, digamos, esto se inserta también en, digamos, yo diría, digamos, un punto de vista de mi expertise, en ciertos puntos bastante complejos con instrumentos de derechos humanos, porque digamos, realmente es difícil que un alumno, digamos, pueda justificar, por ejemplo, y porque se trata de establecer educación cívica como un ramo, digamos, que se va a impartir, digamos, en compensación a la eliminación de historia, y uno podría decir, digamos, si se elimina la historia, que es la fundamentación en cierta medida de esa educación cívica, no va a poder ser capaz el alumno quizá en el futuro de fundamentar adecuadamente un instrumento de derechos humanos. Y en ese sentido, digamos, lo que uno no conoce, digamos, tiende a tratar de verlo como inútil y bajo un concepto, digamos, un modelo más productivo, neoliberal, si se quiere poner de alguna manera. Y, digamos, todo eso, digamos, como un preámbulo para estallar, digamos, a lo que, digamos, concretamente está sucediendo hoy en día. Solo un dato, alguien puede revisar el año 2013, El Mostrador, el periódico sacó una encuesta, publicó una encuesta donde se señalaba de que gran parte de los alumnos de enseñanza media, e incluso niños, creían que y alrededor del 54%, de que no era relevante el periodo del 70-73 en sus vidas. Y eso claramente es un problema, digamos, un problema estructural que se puede reflejar quizás en la calidad de las instituciones hoy en día y también o el tipo de materia que te pasaron, ¿no? Exactamente, y lo peligroso que puede volverse la democracia. Si, digamos, la idea de dictadura se matiza o, digamos, o concretamente un gobierno personalista, autoritario. Voy a ocupar una palabra que está muy de moda, invisibilizar. Exactamente. Una cosa así, ¿no? Por supuesto. Y eso, digamos, la historia te muestra eso, te hace ciudadanos más críticos, no centrados netamente obviamente en el cálculo matemático, digamos. Te hace también, en cierta medida, te transforma una enseñanza netamente funcional y productiva, crítica y no reflexiva, ¿ya? Y eso, digamos, dentro de un gobierno de derecha, dentro de un relato, igual es bastante complejo, porque, digamos, puede ser un arma de doble filo. O sea, en fondo, lo pueden ocupar, digamos, de un pie importante como para criticar la labor del gobierno, digamos, como que no tiene interés en, quizás incluso, borrar, digamos, lo que fue el periodo del 70-73. ¿Ya? Entonces, en fondo, ahí hay un tema bastante complejo. Y ahora ya respecto al tema más concreto, digamos, de las movilizaciones, hay una radicalización del movimiento, principalmente en el Instituto Nacional se votó una toma, así que, digamos, el tema va a estar vigente en la agenda, digamos, el Instituto Nacional en cierta medida marca lo que es la agenda a nivel país, incluso hoy en día por ser, digamos, la cuna de grandes, digamos, de presidentes, digamos, de la República, sí, claro. Un foco, digamos, importante en términos nacionales. Y, digamos, si ellos están en movilizaciones, si hay problemas ahí, digamos, yo creo que el foco mediático va a estar puesto en eso. Principalmente yo creo que el gobierno se juega gran parte del capital político de la ministra Cubillo en esta pasada, digamos, en términos políticos. Ya está cuestionado por la admisión justa, tuvo diálogos persistentemente durante meses con los profesores y no fue capaz de lograr visualizar un acuerdo. Un año dialogando. Por supuesto. Y el subsecretario incluso da declaraciones de que él no va a negociar si es que hay movilizaciones de los profesores. Por lo tanto, digamos, dicen, bajen las movilizaciones y ahí conversemos. Y eso claramente es complejo porque te ponen un punto muerto. Los profesores no van a querer dejar de, por un tema de presión de sus bases, de seguir movilizándose, y por otra parte el gobierno no quiere escucharlo o al menos sentarse a conversar. La ministra Cubillo podía ser una de las elegidas por el presidente para el cambio de gabinete. Todo apunta a que podría haber cambio de gabinete, no sé si esta o la próxima semana. Eso es lo que se dice. Por supuesto, claro. Hubo nerviosismo el día viernes en La Moneda, varios periodistas comentaron esa situación respecto a la eventualidad de un cambio de gabinete, y ahí ya respecto al tema político, lo que ya fue la semana, digamos, yo creo que, a ver, Chadwick claramente no va a salir.
y yo lo explico, digamos, y en base a lo que he estudiado, es que no va a salir porque no porque sea primo del presidente Piñera, sino que es su cable a tierra con la UDI. RN en cierta medida es un partido bastante canibalista, bastante de lote, fraccionado, digamos, y la línea de flotación del gobierno es la UDI, digamos, eso fue, digamos, en el primer gobierno, no sé si los auditores se recordarán, pero Carlos Larraín en su momento fue bastante duro con el gobierno, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, sí. por supuesto. Con el gobierno y con Piñera. Y con Piñera en particular, siendo presidente de RN y senador. Entonces, ahí claramente el apoyo que tiene Piñera, digamos, su línea de flotación, digamos, si se quiere poner así, es la UDI. Ya la UDI es un partido mucho más paradójicamente leninista, digamos, en cierto sentido. Digamos, ellos dan instrucciones y todos se alinean, gobernadores, subsecretarios, ministros. La RN es un partido mucho más flexible, más díscolo, y en ese sentido Chadwick por eso está ahí, digamos, es porque es la única garantía de Piñera mantener la línea de flotación o el diálogo directo con la UDI. Esa es la aplicación de por qué lo va a mantener, no porque, digamos, esté bien evaluado, porque sea su primo, digamos, sino que Piñera, digamos, y esto ya va con un tema de cómo es el presidente en sí y cómo ha logrado, digamos, posicionarse en política, es precisamente haciendo estos gestos, digamos, que digamos, han tenido, digamos, una repercusión en su línea de gobierno. Un reportaje de La Tercera salió hace, digamos, creo que este año, señala que a los ministros que más escuchan son a Chadwick y a Larroulet, además de su esposa Cecilia Morel. Entonces, en ese sentido, también ahí hay un tema de ser el orejero del presidente y claramente si le da el papel de articular un acuerdo nacional para, digamos, revitalizar el tema institucional o darle mayor calidad a la democracia. Chadwick es el hombre, digamos, es el hombre de él porque tiene los votos de la UDI y también tiene su, digamos, confianza absoluta. Es inamovible. Es inamovible, ¿no? Claramente. Y en ese sentido hay ya reuniones de el Frente Amplio, en particular de Revolución Democrática y ciertos movimientos que ya confirmaron su participación con el ministro Chadwick para ver el tema de lo que va a ser la agenda, en este caso, de Acuerdo Nacional de mejoramiento de la calidad de las instituciones. El PPD creo que incluso ya se juntó también. Me parece que sí, me parece que sí. Para cerrar el tema, profesores, ¿ya? Para cerrar el primer tema, quiero... hola Mauricio, hola Nicolás Gómez Baeza, un saludo, muchas gracias por el programa, soy profesor de historia y es importante dar cuenta que tanto la literatura académica como la experiencia docente en aula le quitan la razón a los pobres argumentos que entrega el gobierno sobre el aprendizaje de la historia. Un comentario de un auditor, de un profesor de historia que nos está mirando, que está escuchando. Como para cerrar el tema, profesor, ¿tú crees que va a haber acuerdo esta semana? ¿Podría haber acercamiento? Políticamente es lo que debiese haber. Mira, yo creo que hay un tema, y no me quiero poner bastante, digamos, bueno, no quiero ponerlo, digamos, tan a la mesa, pero yo creo que el tema relevante va a ser el tema del fútbol, paradójicamente. ¿Cómo le vaya a Chile? Exactamente. En la Copa América. En la Copa América. Estoy de acuerdo, porque cuando el país entra en esa dinámica de futbolística, digamos, pasan un montón de cosas que pasan muchas cosas, pasan proyectos de ley que no deberían pasar, pasan muchos goles digamos, desde el oficialismo a la oposición. Entonces, digamos, todo depende, digamos, y en este sentido la moneda debería estar rezando que le haya bien a Chile. Sí. Si Chile quedara eliminado, por ejemplo, en primera ronda, eso claramente con un sistema, o sea, con un crecimiento bajo, te va a generar un freno bastante complejo, digamos, político. El ambiente se vuelve denso, la gente anda... Y alrededor de 2-3 semanas, no va a durar, 2 semanas incluso va a durar todo esto. Entonces, se vuelve el tema de la agenda. Y eso lo conecto con el tema de los profesores. Ya. Los profesores, digamos, su gran semana tiene que ser esta, ya, porque si Chile logra ir avanzando, digamos, o ya entrar en una dinámica de ese tipo, se va a invisibilizar y la prensa va a tener su foco mediático puesto en el fútbol, digamos, y va a ser una excusa para no mostrar, digamos, todo lo que pase, o si no, también va a mostrarlo muy matizadamente. Y también la gente va a estar en otra, digamos... Y no solamente los profesores, va a pasar eso con todo tipo de situaciones coyunturales que vayan pasando en el país, ¿no? Dependiendo de cómo le vaya a Chile en la Copa América. Exacto. Y esto la gente lo tiene que entender, ¿eh? Mucha gente dice, pero ¿cómo están diciendo? ¿Cómo el fútbol va a influir? Influye, o sea, en el caso de la dictadura argentina, por ejemplo, cuando gana la Copa del Mundo 78, también, y así sucesivamente. Sí. Hitler, en su momento, con los Juegos Olímpicos, o sea, el deporte siempre se ha utilizado
políticamente como un instrumento para algo. ¿Ya? Recordemos que Piñera en su primera campaña, antes siquiera avisar que iba a ser candidato a presidente, compra acciones mayoritarias en Colo-Colo y se convierte en presidente de blanco y negro. Pues, ¿no? Era dueño de Colo-Colo. Pues. Lo mismo pasa con Boca en Argentina. Macri fue presidente de Boca, exactamente. Abdalá Bucaram en Ecuador y así tantos otros en Latinoamérica. Por supuesto. La semana de los Simpsons, decía del gobierno de la derecha, Patagonia Noticias ahí en su portada. ¿Es más o menos así lo que sucedió la semana pasada con el oficialismo y su representante, por decirlo de alguna manera, nacional y localmente? Mira, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con la portada del diario Patagonia Noticias, porque resulta que no se explica, digamos, la seguilla de errores no forzados, ya ocupando, digamos, el término, digamos, ahora ya de tenis, digamos, porque, a ver, las declaraciones de Van Rysselberghe, digamos, demuestran una total desconexión, digamos, con lo que está sucediendo en el país. Claramente la gente está desconfiando de las instituciones. La Academ, por ejemplo, publicó una encuesta, creo que se publica, hoy día la presentan, pero salen como los avances de la tercera el domingo, ya. Y el 95% señaló de que quería reducir la dieta parlamentaria, digamos, que es la propuesta, digamos, madre del Frente Amplio en su momento. Sí. Pero, y esto es igual, digamos, lo conecto con lo que señalé la semana pasada, es preocupante, en cierta medida, creo que alrededor, no sé si el 60% o algo así, más o menos, ahí se podría cotejar las cifras, plantea de que se tienen que reducir diputados y senadores. ¿Ya? Y eso claramente o sea, es complejo. Hay más gente apoyando la reducción del sueldo del parlamentario que reducir la cantidad de parlamentarios. Exactamente, pero ambas, digamos, tienen un porcentaje abrumador. Mayoritario. O sea, sí. Reducir, digamos, la Cámara de Diputados, el Congreso en sí, y reducir los sueldos, digamos, te genera un panorama bastante complejo. Yo el tema de los sueldos ya lo planteé, pero me gustaría ser enfático en ese sentido. Yo creo que es una muy buena medida bajar el tema de los sueldos, las asesorías externas e invertir esos recursos en otras, digamos, en otros parlamentarios. Yo creo que un parlamentario debería recibir el sueldo, digamos, que corresponde nomás, porque, digamos, con un profesional. ¿Cuál será ese sueldo? No lo sé, claro, digamos, pero digamos... Pero con, 3 millones de pesos puedes vivir tranquilamente. Por supuesto que sí, incluso yo diría que es alto. O sea, con 3% uno automáticamente entra dentro del 0,5% de Chile. O sea, sí. El 1% de Chile, o sea, más rico de Chile, gana el 33% del ingreso del Producto Interno Bruto del país. O sea, claramente es un tema bastante complejo pero ahí se podría analizar. Pero acá lo que tiene que hacerse es aumentar la representatividad, que la gente entienda que su diputado, digamos, lo representa, que va la Cámara de Diputados y Senadores. Una medida interesante, por ejemplo, explorar también sería, por ejemplo, cumplir metas en el caso de los diputados y senadores. Por ejemplo, cantidad de proyectos de ley iniciados, quizás obviamente no tramitados, o sea, digamos totalmente tramitados, pero iniciados al menos, presentados, quizás una renta variable por asistencia incluso. No puede ser que un parlamentario, excusándose en el deber de representación, digamos, no asista a las comisiones o a la sala, digamos, con porcentajes del 60%. Digamos, es su pega ir al trabajo y cualquier chileno lo entiende así perfectamente. Exactamente. Y ellos, digamos, no lo entienden así, entonces ahí hay un problema. Pero, insisto, el punto es que la gente entienda que necesitamos diputados y senadores porque precisamente tenemos un gobierno bastante fuerte, un poder ejecutivo bastante fuerte y tienen que haber contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. Ya... distinto sería, por ejemplo, el caso de países, digamos, que tengan parlamentos bastante sólidos, o sea, con lo que pasa en Argentina, por ejemplo, o Venezuela incluso, diferentes países con contrapesos se ponen o se arreglan, digamos, las situaciones políticas de los países. ¿Por qué comete estos errores no forzados la derecha en esta última semana, Rodolfo? Yo creo que hay todo un tema de disputas internas, principalmente dentro de la Renovación Nacional. La UDI obviamente tiene una desconexión total, no la UDI en general, sino que parte de la élite de la UDI con lo que pasa en el país, pero eso es endémico, digamos, de hace años con esa situación. Ahora, lo del caso de RN, o por ejemplo con la aparición hoy día, la formalización del Partido Republicano de Kast. Hoy día se funda, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, en el CERVEL. Bueno, yo creo que eso obedece, digamos, a tensiones internas. Ahí, digamos, están visualizando lo que es el tema de las elecciones, quizás disputas
de poder interna quienes van a ir a cargos de concejales, alcaldes a un año y de las gobernadores, elecciones. a un año de elecciones. Se habla, por ejemplo, en casos de, ya digamos en política macro, con el tema de Kast, con la disputa que tuvo con la Raíz Mate, por ejemplo, ayer en TVN, Sí, Estado Nacional. Sí, la vi. Evópolis versus... Evópolis, que es en fondo la derecha liberal con la derecha conservadora. Sí. ¿Cómo van a confluir? ¿Cómo va a ser el desangre, digamos, por ponerlo de alguna manera, desde Kast hacia la UDI principalmente, que ya comenzó? Javier Leturia, por ejemplo, que fue uno de los fundadores de la UDI, bastante importante y cercano a Jaime Guzmán, ya está dentro del Partido Republicano de Kast, participando, digamos, y así se va a ir cooptando, digamos, bastantes dirigentes desde la UDI, y eso va a agudizar, digamos, las tensiones, digamos, entre la UDI, el partido de Kast, pero principalmente yo diría que desde Evópolis, que es, digamos, el sobrino de Kast, que es... ¿cómo se llama? No, el otro... El otro Kast. Sí, pero ahora no me acuerdo el Sí, nombre. Sí. sí. Entonces, en fondo ahí va a generar... Felipe Kast. Ahí va a generar una tensión bastante importante por el tema de la derecha liberal y la derecha conservadora. Y lo respecto a Vilicic, Gloria Vilicic, Sí. con Raonic... La columna El Chumango, ¿no? Bueno, yo creo que eso obedece precisamente también a cuentas que se tienen que pasar, digamos, de conducciones. Recordemos que en la región han existido 3 intendentes. Claramente, al preguntar qué nombres van a ir en la pasada, y esa es la interna de ellos, uno no conoce, digamos, tan en profundidad esos temas. Claramente ahí hay una influencia preponderante de Raonic. Raonic, digamos, es cercano, digamos, al presidente Piñera en cierta medida. Trabajó en varias fundaciones ligadas a la familia Piñera. Gloria Vilicic apoyó a Osandón, no a Apoyó Piñera. a Osandón, y Osandón a su vez salió declarando en contra de la cuenta presidencial de Piñera, pidiendo la salida de la ministra de Energía. Exactamente. Entonces ahí hay un tema bastante digamos, de canibalismo, pero ojo que pasa, digamos, matizando, digamos, un poco también el foco, en el PS también lo mismo, Sí, digamos, sí, o sea, sí. el tema de los lotes ha sido histórico, digamos, en el Partido Socialista. Y está pasando y hoy está día pasando también. hoy en día, digamos, las disputas internas. Sí. Partidos, digamos, tradicionales, por decirlo de una manera, de muchos años generan estos liderazgos, digamos, fuertes dentro desde que irradian hacia, digamos, las localidades, digamos, y en este caso en las regiones. Fíjate que yo creo que además uno escucha a los actores políticos, tanto de la centroizquierda, centro derecha, el oficialismo, conglomerado, oposición, etcétera, y dicen públicamente que lo que hizo Gloria Vilicic, la columna de Raonic El Chumango, está mal, no se hace, no es políticamente correcto. Todos salen no a defender a Raonic, pero a defender la forma, ¿no? A decir, no lo debió haber hecho, esas cosas no se hacen, se dicen de frente, el lenguaje que se ocupó. Pero eso es lo que dicen públicamente. Yo tengo la sensación de que el golpe propinado por Gloria Vilicic a Claudio Raonic es importante. No estoy diciendo que estuvo bien hecho en ningún caso. Creo que el golpe en términos políticos es importante. Y no para la clase política en rigor, sino que para quienes leen ese tipo de cosas en redes sociales, en los medios de comunicación, que finalmente es el votante, es el elector. Yo creo que es un golpe importante el de Gloria Vilicic. No es la forma, me voy a poner políticamente correcto como los actores de la política, pero fue importante el golpe. Sí, por supuesto. Claramente yo creo que es la primera crítica, digamos, desde su propio sector, claramente que Públicamente, sí. Que se hace, y obviamente le va a pegar, digamos, fuerte a lo que es la interna, digamos, de Arrene, digamos. Sí. Ahí van a generar, digamos, fisuras importantes, y a mí me extraña la directiva de Arrene local, digamos, que no, digamos, tome partido al menos con este tipo de declaraciones o cuadre. Salió Gabriel Vega, emitió un comunicado diciendo que no aceptaban este tipo de situaciones y todo. O sea, ya tomó postura, digamos. Sí, tomó postura por Raonic. Perfecto. El alcalde electo, quizás, según lo que sale, quizás vaya a la reelección, digamos, como alcalde. O al menos eso salió en un medio amigo, digamos. Sí. O sea, existe la posibilidad. Pero la crítica que hace Vilicic es que no va a ir a la reelección y que por ahí se cae el proyecto por de la supuesto. derecha. Bueno, sí, ahí vamos a ver. que tiene la idea por eso de ir a la senatorial, digamos. Vamos a ver. El Café Político abriendo la semana, esta semana, hoy día lunes 10 de junio. Rodolfo, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, también un saludo a los profesores también. Ojalá que logren todas sus demandas. Los apoyo, digamos, totalmente. Muchas gracias, Rodolfo. Que esté muy bien. Pausa, ya conversamos con Andrés López desde Tierra del Fuego en los próximos minutos.